¿cómo están? Hoy estoy con el doctor Adalberto Sánchez, que es cirujano maxilofacial, ya lo conocen, bienvenido. Muchas gracias, Pau. Hola, doctor bloggers, ¿cómo están? Un gusto estar otra vez contigo, Pau. Me encanta hacer videos contigo y que siempre nos hables de temas de cirugía, tú eres mi amigo y además de toda la universidad y pues siempre nos gusta tenerte, me gusta tener aquí amigos que nos platiquen temas y tú que eres un cirujano maxilofacial pues muy reconocido aquí en México. Gracias. Tienes tu consultorio en Zaguayo, también en Zaguayo, Michoacán. También trabajamos aquí en Guadalajara y en Zamora, Michoacán también. Tus 3 consultorios para cualquier cosa que quieran consultar con él o algún paciente que esté viendo este video. Aquí vamos a dejar tu Instagram para que te contacten, tus redes sociales, tu Facebook y él los puede atender. Hoy vamos a platicar de un tema interesante que a todos nos concierne, que es la comunicación bucocinosa, ¿verdad? Es correcto, muy bien. Pues mira, es un tema que es muy interesante porque cualquier odontólogo tiene relación con algo que puede producir una comunicación odontal. Todos estamos expuestos a tener una complicación como esta. Incluso yo creo que cualquiera hemos tenido una complicación como esta y muchas veces pasa desapercibido porque lo que pasa es que con nosotros, pues ya sabes, el seno maxilar pues tiene mucha relación con las raíces, sobre todo del primero, segundo molar. Hay ocasiones en las que el tercer molar también está muy en relación con el seno maxilar. En senos maxilares muy neumatizados, el segundo premolar todavía incluso llega a tener algo de relación. Hay raíces que están penetrando totalmente el seno maxilar y que pues de alguna manera cuando estamos haciendo la extracción se vuelve un poco complicada o desplazamos o simplemente hacemos la extracción bien, pero como ya existía una entrada de la misma raíz hacia la integridad del seno, cuando hacemos la extracción se queda perforado. En ocasiones, lo reporta la literatura, que cuando son perforaciones de menos de 3 milímetros, pues no se les hace nada, te digo, incluso no nos damos ni cuenta y cierran por completo. El paciente no se da cuenta. El paciente no se da cuenta, nosotros no nos damos cuenta, pues hacemos la extracción, hay sangrado, colocamos la gasa, se va el paciente a su casa y cierra y nunca hay ningún problema. O sea, por eso te digo que yo creo que cualquiera hemos cometido una comunicación con el simple hecho de realizar la extracción, o sea, una extracción aunque no sea traumática, no tiene que ser algo que tenga con una relación como traumática ni demás, pero te digo, pasan totalmente desapercibidos. Desgraciadamente, ya ves que en la universidad nos enseñan mucho que hacer la maniobra de Valsalva para ver si sí o no, que desgraciadamente pues no siempre nos enseñan como es de manera adecuada, ¿sí? Y en ocasiones, yo me acuerdo que nos decían, vas a apretarle la nariz al paciente y que haga un esfuerzo fuerte por soltar el aire por la nariz. Cuando nosotros tenemos una perforación, ¿sí?, que se hace, como hemos comentado, por la misma raíz y es de 2 o de 3 milímetros y nosotros hacemos esa maniobra, lo único que vamos a provocar es que sea más grande, ¿sí? Entonces ahí es cuando ya se puede volver un problema y eso ya es una iatrogenia. ¿Por qué? Pues porque nosotros la estamos provocando. A lo mejor no es nuestra culpa que la raíz esté dentro del seno, pero sí es nuestra culpa que nosotros hagamos la fenestración mucho más grande. Entonces, ¿qué sería lo indicado? Pues si nosotros vemos que al momento de hacer la extracción o desde la misma radiografía o una tomografía o el estudio de imagen que tengamos a la mano, vemos que hay una íntima relación, pues retirarla, ver nada más y si acaso se le puede colocar algo de agua o con la misma sangre y taparle la nariz con la misma respiración del paciente, no forzarla y ver si se llega a formar alguna ligera burbuja. Si no, no. Cuando yo hice una comunicación franca, que la vamos a tratar y demás, pues ya se puede hacer la maniobra con un poco más de seguridad, se le aprieta al paciente la nariz, se pide, se lava o se pone alguna solución, se le pide el esfuerzo y se va a ver un burbujeo. Pero ya esa es una comunicación que ya necesitamos nosotros repararla de alguna manera. Por arriba de 4 o 5 milímetros, ya una comunicación de medio centímetro, pues definitivamente teníamos que hacerle algo. ¿Y el paciente siente algo? El paciente en su momento no va a sentir nada. Lo que va a pasar es que sí puede volver a la consulta con nosotros y decir, ¿sabe? Lo principal que va a decir es, se me sale líquido por la nariz. Tomo algo de líquido y me sale por la nariz.
Entonces, ese es el primer punto que vamos a tener. De ahí en fuera, pues, si dejamos pasar, pues es obviamente una comunicación de una zona contaminada, como es la boca, que se puede meter alimento, aunque el seno maxilar no está estéril al 100%, porque pues recordemos que es una zona donde entra el aire, que por ahí se filtra y de ahí pasa a la vía respiratoria alta. Entonces, en esa zona de ahí, pues puede ser, pero las bacterias que existen en boca no deben de proliferar en el seno, no tiene por qué haber una contaminación de las bacterias intrabucales a las intrasinusales. ¿Y una comunicación no tratada puede Una comunicación no tratada lo que va a producir es una sinusitis, ¿sí? Entonces, en ocasiones llega a pasar que pues se empieza a acumular pus dentro del seno, se puede volver incluso, a lo mejor se puede formar un granuloma en donde estaba la fístula o la comunicación, lo tapa y se empieza a llenar de pus. El paciente no te va a decir que se le sale el agua cuando toma, pero empieza de repente con una secreción purulenta, con ya un olor fétido, con alguna secreción que ya es muy desagradable para el paciente y que nosotros tenemos que identificar pues de dónde viene y saber que sí existe una relación o que sí podría venir con ese origen. Ya cuando nosotros nos damos cuenta y vemos que existe realmente una comunicación franca, pues ¿qué es lo ideal? Tomar una radiografía de control o solicitar una tomografía. Cuando nosotros vemos ya la tomografía, vamos a medir exactamente con un CONVIM, medimos cuánto es la distancia que tiene de la comunicación. ¿Sí? Si nosotros dejamos pasar mucho tiempo, esta comunicación se vuelve ya una fístula. ¿Cuál es la diferencia entre ya una comunicación y una fístula? Que la fístula ya empieza a tener un tejido como cicatrizal dentro que ya crea un conducto o un ducto de entrada, una vía directa, ¿sí? Cuando pues, no debería de existir así. Entonces es una cicatrización que no debería de estar así. Entonces ese ya es pues totalmente algo que tenemos que cerrar y la tenemos que cerrar pues de manera quirúrgica. En esos casos se recomienda que si nosotros vemos que está con una franca comunicación con las raíces, no hacer la extracción, mandar un maxilofacial o cuál. ¿Cómo podemos prevenir eso? Mira, si se necesita la extracción de ese ornamentario. Si tú te consideras con la habilidad quirúrgica de saber repararla, haz la extracción sin ningún problema, ¿sí? Si tú tienes el conocimiento y decir, ok, tengo el riesgo, pero sé cómo resolverlo, sin ningún problema. Si tú ves, ¿sabes qué? Es mucho riesgo a esto, pues solicitar el apoyo, creo que eso es lo ¿Y ideal. ustedes, cuando hay una comunicación, la sutura? ¿Es el tratamiento que se hace? Sí, existen muchas maneras de tratarlo. Te digo, si por ejemplo existe una comunicación primaria donde de inicio nosotros nos damos cuenta, puedes intentar cerrar con la misma mucosa, depende qué tanta tensión te dé, depende que también quede cerrado, pero muchas veces ya sabes, si quitas por ejemplo un primer molar que de repente son los que tienen un poquito de mayor frecuencia que la raíz palatina, que es la más larga, empieza a tener una comunicación directa con el seno, pues lo que hay que hacer es cerrar con la mucosa, pero teniendo en cuenta, o sea, por ejemplo, si nos llega a pasar en el consultorio y dices, bueno, yo sé que existe a lo mejor sacar la bichat para poder cerrar la comunicación, tenemos rotaciones de colgajo, hemos hecho membranas con plasma rico en factores de crecimiento, lo activamos. De hecho hay un artículo que tenemos reportado en la Asociación Dental Mexicana, por ahí se lo vamos a compartir, lo dejamos ahí en el link, o igual se los hacemos llegar de alguna manera, donde es el cierre mediante una membrana que nosotros hicimos con plasma, ¿sí? Se activa y ya la membrana que obtenemos logramos cerrarla y evitamos retirar la bola de bichat. La bola de bichat no se quita por completo, se hace con una tunelización y con eso alcanzamos a cubrir, se sutura, ¿sí? Y forma algo que se llama metaplasia, que es cambiar la configuración anatómica del tejido, ¿sí? De ser una bola de grasa se vuelve mucosa. Entonces, pues son varias opciones de tratamiento. Te digo, no es lo mismo tratar una comunicación primaria donde nosotros hacemos la extracción y la vemos, ¿sí? Porque ahí obviamente eso es más sencillo. De inicio lo que tendríamos que hacer es cerrarla, ver, a lo mejor decir, bueno, hacer un colgajo, ¿sí? Rayar un poco el periósteo, ver que nos quede sin tensión. Si la logramos cerrar así y es muy pequeña, se cierra y listo, se le dan indicaciones al paciente,
pues evitar hacer esfuerzos, agacharse, no usar el popote, el cigarro, cosas que hacen succión o presión negativa dentro de la boca, totalmente prohibido. Explicarle al paciente, ¿sí? Eso creo que es lo principal. Es algo que pasa por anatomía, entonces no es algo que tengamos que ocultar, al contrario, el paciente debe estar informado y decirle que en algún momento se puede volver una fístula o que se puede hacer la comunicación franca y que el manejo va a ser diferente. Si por algo les pasa y no se sienten con la habilidad de realizar el tratamiento, encaminarlo, solicitar el apoyo y no arriesgar. Entonces digo, yo creo que lo más importante es hablarlo con el paciente y solicitar el apoyo. O sea, para eso estamos, ¿no? Para eso es un trabajo en equipo, para eso es tantas especialidades que para eso se hace esto, para poder darle una atención de mayor calidad al paciente. Sí. ¿Sale? Lo mejor es, si vemos desde la radiografía, hablarlo antes con el paciente. Claro. Que lo sepa desde antes, Sí, porque a lo mejor va a ser una sorpresa de no me habías dicho y exacto. ya pasó esto. Como que ver, hay este riesgo, vamos a hacerlo. Sí, sí, sí. Se complica, pues a lo mejor tiene que hacerse con un maxi y lo demás. Y entre más rápido se trata en esa comunicación, tiene mejor pronóstico. Mejor pronóstico, sí, porque te digo, cuando dejamos pasar mucho tiempo, se infecta, se crea ya un tejido de cicatrización que no debería de existir, se hace ya un trayecto fistuloso, se infecta el seno, entonces ya los medicamentos que tenemos que usar son diferentes, la terapia es diferente, si ya es una comunicación, yo he tenido casos de comunicaciones de más de 1 centímetro, donde pues obviamente ahí ya no hay manera de cerrarlo nada más con pura mucosa, porque no nos va a permitir. Entonces ya se empiezan a crear ciertas técnicas diferentes que cada vez pues, van a ser más complejas. Entonces hay que entrar al seno, si ya está infectado, hay que entrar al seno, hay que lavarlo, curetear, si la membrana sinusal está enferma, hay que rasparla, ¿sí? Entonces todo eso es lo que tenemos que manejar. Te digo, existen diferentes técnicas. En algún momento me llegó a pasar en un caso, y tengo las fotos, igual por ahí te las voy a compartir, o se las vamos a compartir, donde no tenía yo manera o no tenía algo con qué cerrar, la bola de Bichat me quedaba muy lejos, me llegó ya el paciente así, no fue una comunicación que me pasó a mí, fue un paciente que me enviaron ya con una comunicación franca, entonces la bola de Bichat me quedaba muy lejos, y dije, bueno, vamos a intentar con una técnica diferente. El objetivo es cerrar con una barrera física. Realmente eso es colocar una barrera física y poner algo que nos genere puede ser hueso o colocar un pedazo de hueso también. Podrías utilizar hueso, pero no es una técnica que yo he usado, creo que no la he visto descrita tampoco. No es mala idea, pero tampoco, yo creo que es muy traumático, porque tendrías que buscar el hueso de alguna manera, o sea, tendrías que quitar, no sé, del mentón, de la rama, o comprar el hueso, eso vuelve el tratamiento caro, o pues en su efecto hacerle una incisión o un abordaje que no tendría sentido. Se basan en literatura, pero también los maxilofaciales van buscando otras técnicas. De repente hay ocasiones donde algún maestro, algún colega, algún amigo, tienes una técnica diferente donde dices, bueno, yo hice esto, lo intenté y me funcionó, ¿sí? Yo, por ejemplo, barrera física como tal, he llegado a utilizar hasta satín hemostático, ¿sí? Utilizo el satín, lo doblo y lo suturo, ¿sí? En el piso para separar la cavidad sinusal de la cavidad oral. Entonces, una vez que tenemos eso, se puede colocar encima, ahí sí le puedes colocar a lo mejor hueso particulado, ¿sí? Le puedes colocar hueso particulado, le puedes poner la Bichat encima, le puedes colocar la membrana del plasma, ¿sí? Y después vas a cerrar con mucosa. Yo, por ejemplo, personalmente, ¿cuándo utilizo la Bichat? Cuando vemos que es una comunicación muy grande y que el tejido tendría que ser un colgajo muy amplio para poder cubrir ese defecto. Entonces, ya es mucho mejor tunelizar y pues la Bichat nos llega a dar hasta allá. Entonces es importante saber que no debemos o sea, no se quita la Bichat por completo y después se coloca, porque eso no nos va a dar una metaplasia, ¿sí? Le estamos quitando el aporte vascular. Tendríamos nada más que sacarla, se tuneliza, se saca por la herida y se cubre el defecto, se sutura la parte palatina. Nada más se traslada. Exactamente, nada más como la que la reposicionamos, cerramos, cubrimos el defecto. ¿Sí? Eso sí nos va a dar, es muy noble para darnos hasta el cierre de la comunicación, y una vez que pasa eso,
ahora sí hacemos un colgajo y lo dejamos ahí con la menor tensión posible. Pero ya tenemos digamos que una doble barrera, ya tenemos la bichad, ya tenemos la mucosa, y eso pues nos va a dar el suficiente aporte para que pueda cubrir el defecto y en algún momento cicatrizar de manera La satisfactoria. única forma, me quedó la duda, de que se pueda existir esta comunicación entre la boca y el seno maxilar es nada más con una extracción, no hay otra forma que se pueda Pues, hacer esta comunicación. En una práctica clínica convencional sí, o sea, al momento de hacer la extracción, porque pues es el único tratamiento que pues tiene una relación íntima al hacer el procedimiento con una comunicación directa. O sea, puede ser cualquiera, puede ser a lo mejor si no tiene hueso el paciente y estamos colocando un implante, a lo mejor al perforar, pues perforamos, eso también puede ser. Y el problema de perforar es que, bueno, hay comunicaciones o hay técnicas donde vamos a hacer una elevación de seno, pero pues hay que hacerla con la técnica adecuada, con los cuidados necesarios para no traumatizar y poder elevar la membrana y poder colocar el hueso, y que la misma membrana sinusal no se rasgue, no se rompa, y podamos colocar el hueso sin que lo metamos al seno, porque también ha pasado que se rompe la membrana del seno, ¿sí? Mete el injerto de hueso, se pone el implante y lo único que están haciendo es meter el hueso particulado dentro del seno. Eso obviamente se va a infectar y va a tener una sinusitis, y eso pues tiene un mal pronóstico. Entonces nada más es saber identificar en qué casos, te digo, yo creo que en la práctica general, sí, hacer la extracción de cualquiera de los dientes involucrados, te digo, desde el segundo premolar hasta el tercer molar, o algunos con mayor incidencia que los demás. Generalmente el que está más asociado es el primer molar, ¿sí? Te digo, por la raíz tan grande que tiene en la parte palatina. De ahí en fuera, cualquier diente, te digo, porque el seno maxilar, una vez que se está neumatizando o que termina su neumatización, pues hay veces que tiene una capacidad un poco más grande o más amplia y que abarca una mayor cantidad de raíces. Ok. ¿Sí? Entonces los tratamientos van desde cosas muy sencillas hasta cosas muy quirúrgicas. Sí, Hay sí. que evaluarse, no se asusten si les llega a pasar, hay que evaluar. Hay que hacer la medición para poder ver la perforación, tú la puedes medir, o sea, la puedes medir. Pues es difícil porque está muy profunda y pues medirla a lo mejor puede ser complicado, y obviamente pues vamos a tener ahí sangre, vamos a tener algunos elementos que no nos van a favorecer. Pero si tú, por ejemplo, al momento de hacer la extracción, mejor mando a mi paciente sí, por la gasa, exacto. me espero el siguiente día a ver cómo se siente. Si tienes la duda, yo creo que si tienes tú al paciente, haces la extracción, tú ves y dices, híjole, creo que se alcanza a ver algo ahí como que no me gustó, puedes, si tienes a lo mejor una cureta especial para seno, a lo mejor tocar, tratar de ver si hay algo de hueso o no. Si no te quieres meter, no lo intentes. Si no ves que, si tú dices, ¿sabes qué? Prefiero no violar un espacio que no sé manejar. Creo que tiene una comunicación. Hablarlo con el paciente, eso es lo principal, hablarlo con el paciente, ¿sí? Dejar que se forme bien el coágulo, darle indicaciones de no agacharse, de no escupir, de no utilizar el popote, de no fumar, ¿sí? Y algo que es bien importante, pues tenerlo monitorizado y hablarlo con el paciente, decirle, bueno, tu raíz era muy larga, tenía el riesgo de una comunicación, al parecer hay una comunicación, vamos a tenerte en vigilancia, que el paciente esté tranquilo, que entienda la situación y darle un seguimiento, ¿sí? Nosotros, yo creo que eso es parte importante de dar un buen servicio al paciente, darle un seguimiento, que el paciente se sienta cómodo y que se sienta protegido por nosotros, que sabemos cómo estamos enfrentándolo. Ahora, si ya vemos que pasaron 15 días, 3 semanas y cada vez está más grande o está la fístula franca o el mismo paciente ya nos dice, ¿sabes qué? El líquido que tomo, el líquido que me sale por la nariz, pues igual, explicar al paciente, decirle, ¿sabes qué? Necesitamos el apoyo de un cirujano maxilofacial, enviarlo y pues adelante. Yo creo que si lo manejamos de esta manera, cualquier paciente nos lo va a entender y nos lo va a agradecer, ¿no? Entonces te digo, no es tener miedo y decir, oh, ya no voy a hacer extracciones o cualquier extracción que haga pues va a pasar. No, simplemente tener las armas y los elementos para decir, bueno, tengo ya la comunicación, ¿cómo la voy a enfrentar? Tengo que estar tranquilo, eso es lo principal. Nosotros estar tranquilos, estar con la calma de decir, bueno, esto podría pasar,
Vamos a dejar que incluso a veces el mismo coágulo cierre, cicatrice y listo. Si ya es muy franca, si nosotros la estamos viendo, nos podemos apoyar con un colgajo, hacer un colgajo y cerrarlo. Y si vemos que no nos sentimos seguros de hacer el tratamiento, pues inmediatamente derivarlo, ¿sí? Hablar con el cirujano que tengamos de confianza o con el que trabajemos, hablarlo encaminado, decir, ¿sabes qué pasó esto? Y pues inmediatamente darle solución para evitar complicaciones, para evitar una infección, para evitar que se haga fístula, exactamente. ¿Sí? Okay. Estar en comunicación con mensaje, llamada con el paciente. Exactamente. Si siente algo raro, traerlo al consultorio, volverlo a revisar, ya que es un poquito más cicatrizado unos días, me puedo esperar. Sí, 4 o 5 días a lo mejor está bien. Paciente, lo vuelvo a revisar con calma. Sin problema. Y ya veo si en verdad existe la comunicación. Exactamente. Y decirle al paciente, mira, si vas a sentir que te sale líquido, toma agua y tú ves que te sale por la nariz, inmediatamente vente para acá. O sea, no dejes pasar ya tiempo. Vente para acá, revisas, valoras, ves que sí existe la comunicación y darle atención lo más pronta posible. Y evitar todas esas complicaciones. Y evitar complicaciones. Sí, perfecto. Sí, yo creo que la comunicación y el tomar una buena radiografía, nunca aventarse así. Si tengo dudas, pues tomo otro ángulo de la radiografía. Otro ángulo, incluso la tomografía. O sea, yo creo que ya la tomografía, el cone beam, es un elemento que está cada vez más cerca de cualquier consultorio, de cualquiera de nosotros. Es un auxiliar extraordinariamente bueno y que nos va a dar un acercamiento real, ¿sí? Para que no exista confusión, para que no tengamos que tomar 4 o 5 radiografías y que todavía tengamos la duda porque se ve algo raro, porque a lo mejor tiene un tabique intrasinusal y no sabemos si es el tabique, si lo desplazamos, no sabemos. Entonces, qué mejor, si ya tienes el elemento, toma la tomografía y revísalo. ¿Sí? Creo que si tenemos esos buenos auxiliares, hay que hacer uso de ellos, siempre y cuando pues sea necesario, ¿sí? No nomás por el susto, por decir, yo sé esto, vete inmediatamente por la tomografía, no. Hay que ser también clínicos, ¿sí? Como su nombre lo dice, son auxiliares de diagnóstico, solamente es para corroborar algo que nosotros estamos sospechando, no es 100% apoyarnos de eso, decir, es que necesito la radiografía o la tomografía forzosamente para diagnosticar, no. Hay que diagnosticar y una vez que nosotros tengamos el diagnóstico en la cabeza y que tengamos la sospecha, ahora sí, tomas la tomografía encaminada a corroborar lo que tú ya tienes en la clínica. Claro. ¿Sí? Entonces creo que ese sería el mejor manejo, eso sería lo ideal, lo indicado. Digo, técnicas hay muchas, incluso hay una técnica donde se rota un colgajo del paladar. Personalmente no la uso, ni creo utilizarla jamás porque es muy dolorosa, ¿sí? Se hace como una raqueta, se voltea el colgajo, se hace como una U, ¿sí? Y se voltea el colgajo del paladar. La teoría dice pues, que eso, como tienes ahí una de las arterias palatinas que nos va a dar un muy buen aporte vascular, pues es una técnica bastante eficaz, pero es muy dolorosa. O sea, el paciente le vas a dejar una parte del paladar expuesta y eso es muy, muy doloroso. Entonces creo yo que tenemos un muy buen resultado, un muy buen pronóstico si tomamos la Bichat, si hacemos una buena rotación de colgajo vestibular y cerramos y nos apoyamos. Te digo, el objetivo es crear una barrera que nos divida el seno de la boca. Una vez que tengamos eso, podemos colocar encima hueso particulado, podemos colocar una membrana de plasma. La membrana de plasma no nos cuesta muy cara, entonces te digo, también el objetivo de esto sería pues no encarecer los tratamientos, ¿sí? Si tú compras hueso liofilizado, pues el hueso pues, va a aumentar el costo del tratamiento, ¿sí? Y yo creo que pues el objetivo es tener un buen sellado, pero si no invertimos tanto material, pues es mucho mejor. La membrana, rotar el colgajo, la misma Bichat, yo creo que son técnicas bastante buenas y que pues no implica generar un gasto más para el paciente. Tienes varios artículos que hablan sobre la comunicación. Como tal, de la comunicación oral o del manejo de la comunicación oral solamente tenemos uno. Sí, tengo uno, te digo, está reportado en la revista de la Asociación Dental Mexicana, me parece que salió en el 2018 o 19, no recuerdo. Te lo dejo en PDF, lo dejamos para que esté accesible para todos. Lo pueden buscar en Google también y sale. Es como cierre de comunicación oroantral con una membrana de plasma rico en factores de crecimiento. Es de la Asociación Dental Mexicana, es de libre acceso, es gratuito
y ahí explicamos la técnica, están las fotos del paciente. Tengo algunos casos que sí, cómo ha sido la secuencia, el cerrado y todo. Podemos poner aquí algunos. Podemos, sí, te puedo mandar las fotos del último caso que te digo que vi, lo acabo de ver hace 15 días, ya con la cicatrización por completo. Okay. Y sí, con mucho gusto se las comparto. ¿Cuánto tarda en cicatrizar? Mira, a mí me gusta darles un seguimiento estricto más o menos hasta 6 semanas. ¿Sí? Porque en algún momento, una vez que hacemos nosotros la rotación del colgajo y estamos dando un seguimiento, pues puede haber una retracción del mismo colgajo, puede haber algo que de alguna manera empiece a haber o a crear una nueva comunicación, ¿sí? O que el mismo colgajo pues tenga algún defecto y pues eso hay que tratarlo en su momento. ¿Y cada semana se va a monitorear? Cada semana, a mí me gusta tratarlos así, doy un antihistamínico, doy un antibiótico, doy analgésico, una hoja súper estricta donde el paciente pues también se lo tengo que hacer notar, que el paciente entienda y sepa que el tratamiento, a pesar de que es una técnica quirúrgica sencilla que se hace en consultorio dental, no podemos como aminorar los riesgos o decir no pasa nada, todo salió muy bien, pues vete a tu casa y estudia normal. Una vez que nosotros hacemos el tratamiento y que tenemos el cierre por completo y que nos queda perfectamente bien nuestro tratamiento, no podemos minimizar riesgos. El paciente tiene que entender que el hecho de estornudar puede hacer que la comunicación se vuelva a hacer, se abre el colgajo y demás. Entonces, ¿qué indicación, por ejemplo, con los estornudos, que es algo importante, pero en un momento me dijo el paciente, entonces, pues es algo que no puedo evitar. Entonces, ¿qué haces? Pues decirle, pues estornuda con la boca abierta, ¿sí? Aunque, pues no es muy educado, pero es algo que tienes que cuidarlo, sí, porque si tú, es mucha presión la que se va a generar, exacto, y esa presión tan grande que se genera al estornudar, pues puede hacer o puede favorecer a que se abra, que se disente la herida, que se vuelva a crear la comunicación o que se vaya todo lo que pusimos ahí y se vuelva a ir al seno. Entonces, para evitar todo eso, digo, esa es la recomendación que les doy. Si vas a estornudar, pues con la pena, pero estornuda con la boca abierta. No te expongas a que se te pueda abrir. El cigarro, te repito, totalmente prohibido. El uso del popote, totalmente prohibido. Agacharse, levantar cosas pesadas. La alimentación, pues los cuidados. Suturas igual. Sí, yo suturo con hilos no reabsorbibles. ¿Sí? Okay. Generalmente yo suturo esto con un nylon de 4 ceros, ¿sí? Es un hilo pues bastante noble y nos da muy buen resultado, pero sí hay que retirarlos, ¿sí? Para que no los reabsorbibles, pues tenemos la desventaja de que empieza a perder la fuerza tensil. Hay unos que a los 10, 12, 15, 18 días, y como estamos hablando de un tratamiento que necesitamos mantener esta tensión por más de 4 semanas o 4 semanas como mínimo, pues hay que mantener el colgajo en la posición que nosotros lo dejamos. Okay. Entonces, por eso lo recomendable es hacerlo con ese tipo de suturas y monitorizarlo, no dejar al paciente así que se vaya y pues que se cuide como él quiera. No, hay que tenerlo bien estricto y estarlo revisando cada semana, ¿sí? O al menos ese es mi protocolo, esa es la manera en la que yo lo trabajo. Y por eso se los comparto y me ha dado resultados. Entonces, exactamente. Ya es probado. ¿Cómo ves? Súper bien. Sí. ¿Alguna otra cosa, doctor? Pues, ¿quieres agregar? No, realmente. Creo que pues es un tema muy interesante. Digo, yo creo que todos como odontólogos de práctica general pues estamos expuestos porque todos realizamos extracciones. Entonces, aquí lo importante nada más es eso, ¿sí? Saber identificar. ¿Sí? Saber hasta dónde nuestra capacidad nos va a favorecer para ayudar al paciente a resolverlo en el momento. En dado caso de que no tengamos la confianza de hacer el tratamiento, pues tener a la mano el teléfono del cirujano con el que trabajemos, hacerles llegar el caso, comunicarnos inmediatamente. En dado caso de que pase, pues decir qué hago, ya está, qué hago inmediatamente. No entrar en pánico, explicar al paciente, medicarlo perfectamente bien, dar un esquema de antibiótico, ya sea doble esquema, ¿sí? O una dosis importante de antibióticos, o sea, no manejar antibióticos con tiempos o con esquemas básicos o esquemas muy simples. Hay que tratar de dar un poquito más
de protección, porque ahí estamos hablando de dos cavidades diferentes que tienen bacterias diferentes. Sí. Entonces hay que proteger bien al paciente con un antibiótico, con un antihistamínico y con un analgésico. ¿Sale? No entrar en pánico. Y sí, Porque exactamente. si el paciente se da cuenta de nuestras Exacto. caras, de que empezamos a sudar. Sí. Tranquilos, todo tiene solución, Exacto. tiene otra forma, hay que buscar pues el bienestar del paciente, Claro. primero que nada. Tranquilícense, pueden explicarle todo y Claro. darle seguimiento, tener un maxilofacial también a la mano para cualquier cosa y hablarlo con el paciente, porque si eso de ocultárselo, pues no. Claro. Yo creo que solamente empeora las cosas. O sea, si somos sinceros con el paciente se va a ir bien, se va a ir contento. Y si vemos desde nuestra radiografía que hay riesgo, explicárselo desde antes. ¿Sabes que este riesgo? Que el paciente lo entienda. Para que no le tome de sorpresa. Y que, exactamente. Y si, incluso si nos llega a pasar de sorpresa, porque pues también nos puede pasar que no estaba contemplado o se nos pasó o cualquier cosa, pues simplemente decirle, mira, al momento de hacer la extracción vimos que estaba la raíz muy dentro o estaba muy cerca o se fenestró o hay una comunicación directa con el seno, no te preocupes, la vamos a tratar así, le vamos a dar este manejo. Entonces yo creo que te digo, para mí eso es lo más importante, que el paciente entienda por qué pasó y que entienda que estamos con él, pues que en algún momento pues vamos a darle un seguimiento estricto con él. Yo incluso, pues a mí me gusta ser muy abierto con los doctores con los que trabajo, en cuestión de que tengan la libertad y tienen la confianza de decirme, ¿sabes qué, Alberto? Me pasó esto, o tengo esta complicación, y darles la confianza también entre nosotros como equipo de trabajo, de que puedan asistir al consultorio, de que vayan a la cirugía. Yo siempre que tengo un paciente referido de algún colega, tienen toda la libertad de entrar conmigo a quirófano, a la cirugía, a ver cómo se resuelve, porque digo, a fin de cuentas, pues el doctor que me lo envía, que tiene la confianza de enviarme a sus pacientes, pues tiene pues todo el derecho de saber qué estamos haciendo, cómo lo estamos resolviendo, porque al final de cuentas, una vez que se da de alta, que el procedimiento pues estuvo listo o resuelto, pues el odontólogo o quien nos lo refiere, pues es quien lo va a seguir viendo, ¿sí? Entonces, una vez que él da seguimiento y que ya está dado de alta, pues considero yo que es muy importante que si el paciente tiene alguna duda o esto, pues el mismo doctor sepa qué fue lo que se hizo, ¿sí? Y yo creo que eso también al paciente le va a dar mucha confianza, ¿no? Decir, bueno, él siempre estuvo conmigo, siempre me estuvo apoyando, me encaminó con un especialista, estuvo en la cirugía, estuvo ahí conmigo, estuvo al pendiente, me ayudó, me favoreció, y pues creo que eso mejora la atención de nuestros pacientes, mejora la calidad de nuestro trabajo, estamos más tranquilos, aprendemos, ¿sí? Todos aprendemos de todos, ¿sí? Y en algún momento pues esto nos va a ayudar a crecer, ¿sí? A todos, absolutamente a todos. Aprender a ser mejores. No porque nos pasa es que seamos los peores odontólogos del mundo. No, al contrario. Puede pasar y pues somos equipo, como claro. Hay que trabajar juntos. Claro. Solamente no se le complica al que no hace nada. Exacto. ¿No? Entonces, solamente tener esas consideraciones, ¿sí? Y simplemente tomar nuestras precauciones y saber llevarlas. Y tener todo ese conocimiento que ya estamos hablando, saber desde cómo se pueden tratar. Nosotros, aunque no lo hagamos, como odontólogos, saber cómo es todo esto de las comunicaciones. Es un tema importante conocer. Los estudiantes de odontología que ya empiezan en sus clínicas y demás, como que es muy, muy importante. Y agradezco mucho tu tiempo, que nos vinieras a platicar aquí a Guadalajara. Un gusto otra vez estar por acá contigo. Que las últimas veces ha sido como más virtual. Pero ya podemos estar aquí platicando. Ya estamos otra vez con la nueva normalidad, con los cubrebocas, sí. Pero bien, ¿no? Con mucho gusto, sabes que hay un cariño y un respeto muy grande hacia ti, hacia tu trabajo. Eres excelente en lo que haces. Igualmente. Y siempre es un gusto para mí. A mí me encanta tenerte aquí porque siempre nos platicas como las cosas más actuales, los artículos, siempre estás como muy actualizado y eres muy comprometido con tu carrera, así que me gusta. Aparte de que somos amigos de 1000 años, me gusta siempre que vengas a Odontobloque a platicarnos de estos temas que son muy interesantes. Platícanos de tus redes sociales. Pues tengo la página de Facebook, está como con mi nombre, que es Dr. Adalberto Sánchez, y está como cirugía oral y maxilofacial.
Está la página de Instagram, que está como @doctor.sanchez.maxilofacial. Ajá, dr.sanchez.maxilofacial. Sí, por ahí te pueden contactar. Sí, sin problema. Cualquier duda, pregunta, algún paciente. Pacientes o algún colega, o si tienen ganas el artículo, si no lo encuentran, pues por ahí se los podemos hacer llegar sin ningún problema. Ok, claro que sí. ¿Sale? Te agradezco tu tiempo, No, muchas pues, gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Y pues aquí dejamos todas las redes sociales del doctor para que lo contacten. Y también su artículo, trataremos de dejar el link. Si no, contáctenos también en Odontoblog en las redes sociales. Y nos vemos hasta un próximo video. Muchas gracias. Gracias a ti, Pau. Adiós. Hasta luego.